Queremos dialogar con Luis Benavente, él es director de Vox Populi, la consultora Vox Populi, y además experto en temas de comunicación. Lucho, te queremos dar la bienvenida y muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Buenos días, César, y muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, a ver, hoy hemos escuchado temprano al señor Hernando de Soto decir que el nombramiento de Ricardo Belmont obedece a que hay un cierto giro del presidente Castillo a la derecha, no sé, es un poco jalado de los pelos. No sé qué opinas tú de esta aseveración y el nombramiento del señor Belmont como asesor del presidente de la República. Bueno, la verdad es que yo veo que el equipo de gobierno tiene una característica constante que es poner en puestos claves muy importantes a personajes muy controvertidos, lo cual es algo no conveniente para un gobierno porque ese tipo de decisiones perfora la credibilidad, genera mucha polémica y esto lleva a inestabilidad política y económica. No, a ver, la designación de Bellido fue un error, un personaje tan confrontacional, con investigación por apología del terrorismo, un tipo que simpatiza abiertamente con una criminal como Edith Lagos, con todas sus letras, en fin. Ujú. Y el día que se fue, el dólar bajó 5%. Ahí está claro Impresionante. que era un factor de inestabilidad política muy fuerte. Toda la agenda nacional estaba en el tema Bellido. El país que tiene problemas gravísimos, sanitarios, de recuperación del empleo formal, del trabajo informal, problemas tan graves en muchos aspectos. Y pues el gran tema era Bellido. Gran error del presidente. Ujú. Finalmente se retira y ahí está, ¿no? Entonces, poner a estos personajes, hoy en día Barrenzuela o el flamante, entre comillas, embajador de Perú en Venezuela, pues son factores de ruido tremendos que, salvo que lo hagan a propósito para desviar la atención con alguna Esa es la intención. pregunta, Lucho. Esa es la pregunta. O sea, ¿por qué este afán de dispararse a los pies del presidente? Por qué este afán de querer entrar en este conflicto constante? Yo la verdad no lo entiendo y si alguien lo puede explicar como tú, a lo mejor Yo, a ver, para sería cerrar la idea conveniente. anterior, es que ese contexto lleva a poner a Belmont. Francamente, con el respeto que se merece el señor Belmont, yo no sé en qué lo puede ayudar políticamente al presidente, Ujú, sinceramente. ujú. Pero bueno, de repente tiene habilidades políticas que yo desconozco, Pero podría Belmont ser, ¿no? hace ¿Por qué? 2 semanas decía que el presidente podría parar en la cárcel. O sea, ¿cuál es la voluntad del presidente? En realidad yo, como te Ahora, digo, ¿por qué no lo hace esas entiendo. designaciones? Tu pregunta, César, me parece muy buena. ¿Por qué hace esas designaciones? Tu frase ha sido, ¿por qué se dispara a los pies? Yo creo Ujú. que hay compromisos políticos que no puede Eludir. contener el Ujú. presidente, que tiene que corresponder, ¿no? Y el caso de Barrenzuela es bien interesante, ni siquiera por él, sino por lo que él hace. Él se va contra la erradicación de cultivos y eso es claramente un compromiso con los cocaleros, que Ujú. merecen, por cierto, todo el derecho al trabajo. Pero la gran producción de los cocaleros no es para el consumo cultural, histórico, consuetudinario de campesinos que chachan coca, que gastarán 50 céntimos para chachar coca al mes. No, la gran demanda es para el narcotráfico, para la Correcto. producción de pasta básica de cocaína, de clorhidrato de cocaína, para ese negocio que vincula a Perú con Bolivia, cocaleros de ambos países, que nos vincula con Colombia, con México como centro de distribución, la perdición de la juventud en el mundo con las drogas, ese es el tema. Lo de la Coca-Cola, pues es un edulcorante, literalmente. La demanda de Coca-Cola será No, no, esa es una broma. mínima y busca abrir ahí un frente absurdo que más que contener lo evidente, es algo que puede generar alguna sonrisa, ¿no? Pero eso es gravísimo, porque entonces hay una deuda con los cocaleros. Vamos a analizar. Por un lado, eso podría vincular al gobierno con el narcotráfico. Digo Ujú. podría, no estoy haciendo una Correcto, correcto. acusación por prudencia, pero es riesgosísimo. Y es evidente que al no haber erradicación de cultivos,
se van a beneficiar los narcotraficantes, los productores y comercializadores de cocaína, de drogas, porque al haber una producción libre de coca, evidentemente el precio de la hoja de coca va a bajar y eso es para beneficio de los narcotraficantes. El precio internacional de la cocaína no va a bajar, pero van a bajar sus costos de producción. Eso es algo que merece una explicación. Y entonces te llevas de encuentro a Devida, una institución que ha hecho un trabajo muy serio, que ha sido presidida por personalidades de la gestión Correcto. pública en el Perú, como Carmen Macías y otras personas, que ha Ujú. hecho un gran trabajo para el tema de contener el avance de los cultivos de drogas, de la erradicación de cultivos Y de ahora hoja de vemos, coca. Entonces te llevas de encuentro acusándola de corrupción, generas una crisis adicional, renuncia el presidente de Devida. Ahora, si yo sigo analizando, ¿qué hace Evo Morales acá? Tan asiduo, tan así es. permanente. Él fue y es un líder cocalero. Él derrocó con un movimiento cocalero al presidente Sánchez de Lozada y eso generó 86 muertes en Bolivia, de tal manera que los cocaleros lo llevaron al gobierno y él generó esa movida que lo ensangrentó, que llenó, que embarró sus manos de sangre. Eso es Evo Morales, hizo esa movida para meterse él de presidente. Y ahí están los cocaleros, ahí está Evo Morales. Entonces, todo el Y respeto a ahí los está cocaleros, todo el Lucho, respeto al consumo constitucionario para chachar coca. ahí está también, Lucho, la toma de carreteras que se está viendo en la interoceánica, empoderados estos cocaleros, y con un ministro que no puede actuar porque hace unas semanas antes de ser ministro le decía, vamos, hagan esto, hagan lo otro, no permitan la erradicación. Por Dios, ¿en qué país estamos? Entonces, la pregunta es, ¿por qué, tu pregunta original, César, por qué el presidente se perfora los pies? Es ¿Sí? que está correspondiendo a compromisos políticos muy claramente. Ahí está clarísimo, clarísimo Pero a lo costa de que su propio significa gobierno, Lucho, Barrenzuela. a costa de Y su por propio otro gobierno. lado, Barrenzuela también significa otra cosa. Él ha sido abogado de Perú Libre en el tema de los dinámicos del centro. Así Obviamente, es. cuando es nombrado ministro, tenía que declinar, tenía que inhibirse de seguir en ese puesto, ¿no? Pero ya está empoderado como ministro. Entonces podemos pensar que al presidente le conviene que el señor Vladimir Cerrón salga bien librado del tema de los dinámicos del centro en la investigación fiscal. ¿Por qué? Porque ese tema lo salpica, lo embarra, lo conecta, entonces no puede permitir eso. Entonces, al perforarse los pies da pie a mucha inestabilidad. Con la salida de Bellido y la designación de Vázquez, entonces las cosas más o menos se calmaron todo y ahora están otra vez agitadas. Y por añadidura ponen a este señor que no tiene ninguna credencial, por más que sea parte del cupo de políticos en la Cancillería, como embajador en Venezuela. Luego que Panamá le dio un portazo, que Así nos es. hizo pasar una vergüenza nacional, le dio un portazo porque era una persona que no acreditaba, que no tenía las credenciales profesionales, morales, lo que habría considerado el gobierno panameño para no darle el agreement. Y de premio consuelo le dan Panamá. Además, designar a alguien cuestionado en Panamá es riesgoso por otra razón. Panamá es considerado un paraíso fiscal. Cualquier mal pensado puede imaginarse, sospechar que puede ir ahí a Panamá a arreglar cuentas bancarias. Yo no lo creo, francamente, ¿no? Pero a eso se expone una designación de embajador en Panamá, César, ¿o no? Mira, un embajador o un supuesto embajador tan cercano a Cerrón, sí, coincido contigo que esta, por lo menos, levanta una suspicacia, ¿no es cierto? Cuando podemos sospechar de ciertos paraísos fiscales como Panamá, donde se puede tranquilamente lavar dinero o esconderlo en todo caso, ¿no? Claro, y da Bueno, muchas pero conexiones con Islas Vírgenes, con otros paraísos fiscales, ujú, cuyo centro puede estar en Panamá. Y luego Venezuela, el Grupo de Lima que Perú promovió, que Perú lideró, hace poco, en enero de este año, había declarado que los países miembros del Grupo de Lima no iban a reconocer al gobierno de Maduro. Y ahora ujú. Perú es su gran aliado, su gran amigo internacional es este impresentable de Maduro, este asesino de Maduro.
Maduro mandó matar gente hace 4 años en una protesta en el mes de febrero. Murieron 400 venezolanos y ha sumido en la pobreza, en la miseria, en la desesperanza a todo su pueblo y tiene un gobierno autoritario con un control absoluto y persigue a los opositores. Esta vergüenza mundial que es Maduro es el gran amigo de Perú. Y el señor Rojas, que fue que no lo dejaron entrar a Panamá con un portazo en las narices, se va de flamante embajador, ¿no? Una persona que además de pronto ni siquiera, y eso ya parece comedia, va a poder hacer uso del cargo, asumir el cargo, porque la fiscalía parece que va a pedir impedimento de salida del país. Así es. Así Ahora, estamos, ¿no? Entonces, más yo me inestabilidad. imagino, Lucho, la posición sumamente incómoda de Carlos School aquí como embajador de Guaidó, ¿no? O sea, creo que está viviendo en un limbo político, diplomático aquí en el Perú. No sé cuál explicación darle. Claro, pone a nuestras relaciones internacionales en una situación precaria, ¿no? Con grandes amigos como Maduro y también Maurtua entra a una situación muy complicada porque finalmente él está avalando todo esto porque él conduce junto con el presidente la política exterior peruana, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay un tema pendiente para Maurtua. Yo creo que con todas las consideraciones que merece el señor Ojar Maurtua por su trayectoria diplomática, debería renunciar ya Ujú. al cargo de canciller de la República Peruana. Bueno, sí ha permitido toda esta situación, como comentaba con otro, con un político conocido también, o es que él acepta todo lo que dice el presidente, o súbitamente ha tenido un arranque izquierdista y está compartiendo también los lineamientos de Perú Libre. Ahora, este supuesto escindimiento entre Cerrón y el presidente, aparentemente es solamente tuiteos, ¿no? Porque en el fondo, como ya lo estamos comentando en esta entrevista, en el fondo pues solamente responde a, creo yo, a cierta imagen externa que quieren dar. Tú eres experto en temas de comunicación y pelearse constantemente por el Twitter y el presidente decir no se gobierna con Twitter, etcétera, etcétera, pero luego en el fondo vemos estas situaciones que preocupan Pero, y que revelan que sí hay un nexo entre y que trabajan, como dice hoy día una periodista conocida, Milagros Leiga, juegan en pared. Y eso creo que ya no es secreto para nadie. claro, a eso se está exponiendo el presidente y a 2 semanas de la salida de Bellido, la inestabilidad vuelve al estado anterior, ¿no? Y el signo muy claro de inestabilidad es el dólar. Y recientemente, en estos últimos 2, 3 días, tres importantísimas calificadoras de riesgo internacionales han degradado a Perú en Así su es. evaluación crediticia. Se han quitado del país con un signo positivo a signo negativo, lo cual tiene un costo económico porque evidentemente los papeles de Perú en el mercado financiero van a caer en precio, en valor, ¿no? Entonces, y los intereses que Perú tenga que pagar sobre préstamos van a subir porque la confiabilidad en el país se reduce gracias a Ujú. las acciones de las cuales finalmente es responsable el presidente. Ahora, hay un punto clave cuando 13 miembros del Consejo de Ministros votaron en contra de la cremación de los restos del más grande criminal de la historia del Perú, que es Abimael Guzmán. Eso los pone en alguna afinidad con el terrorismo automáticamente. Es decir, que no es tapar el sol con un dedo. Solo 5 ministros votaron a favor de la cremación. Aparentemente, al salir Bellido y entrar Mirta Vázquez, esa minoría gana, ¿no? Y la mayoría está vinculado al partido con esta línea que lo acerca a Sendero Luminoso, a ciertas simpatías. Pero claro, si el presidente del Consejo de Ministros era acusado tiene una investigación fiscal por apología al terrorismo, si simpatiza con el Lagos, etcétera. Entonces, al hacerse ese cambio hay un distanciamiento de esto, ¿no? Pero inmediatamente viene el factor Barrenzuela y el factor Rojas, ¿no? Con lo Ujú. cual se sigue estableciendo la vinculación. Entonces, ahí es donde muchos pueden creer que
la ruptura era ficticia, ¿no? Porque Ujú. evidentemente al poner a Vázquez, al manejar una nueva imagen, había un cambio de estilo político, salir de la beligerancia Ujú. confrontacional de Bellido a una forma más de diálogo con Vázquez, ¿no? Pero finalmente Vázquez está siendo devorada por Barrenzuela y Rojas, ¿no? Que Ujú. están a los dos lados haciendo un sándwich con ella y ella se está convirtiendo en una jamonada muy delgada en ese momento. Ahora es difícil entender, ¿no? ¿Qué presidente nos gobierna? ¿El presidente que va a gira a Estados Unidos y da mensajes positivos para los inversionistas? ¿O el presidente que nombra a Belmo, el presidente que nombra a Barranzuela, el presidente que va a provincias y dice que se va a sacar los zapatos para meterse a la chacra? ¿Cuál de estos dos presidentes nos gobierna, Lucho? No sé. O sea, ¿tú tienes alguna explicación? Claro, ¿O volvemos a lo mismo que estamos finalmente hablando? yo creo que el presidente es responsable de todo lo que pasa, ¿no? Finalmente hay, junto al cambio que se dio con la salida de Bellido, hubo un cambio de formas de alguna manera, pero no ha habido un cambio de programa político, ¿no? Todo ha seguido caminando. Incluso el hecho de que no es prioridad del gobierno el cambio de constitución, en realidad no tiene por qué ser prioridad del gobierno, porque no es una iniciativa ni un trabajo gubernamental. Ujú. Es una iniciativa ciudadana canalizada por un partido político que es Perú Libre, que es otra persona jurídica. Entonces, el hecho de que no sea prioridad del gobierno no quiere decir que no sea una prioridad política de Perú Libre y que, entonces, lo que decía Leiva, ¿no? Que estén jugando en pared, ¿no? Creo que esto no trae estabilidad al país. El país requiere estabilidad y cuando parece que la recupera, esto es un oasis que seguimos viajando y otra vez volvemos al desierto de la Correcto. inestabilidad política y económica. Lucho, para terminar, hoy es el cumpleaños del señor presidente de la República. ¿Qué le regalarías tú al presidente hoy en sus 52 años de vida? Qué buena pregunta. Yo creo Complicada, que ¿no? le regalaría un buen equipo de asesores que lo ayuden Ujú. a gobernar. Gente calificada, un equipo con un economista, un experto en política Ujú. internacional, un experto en política, en historia del Perú, un equipo de unos 8 asesores a uno que realmente tenga un compromiso por el país, ¿no? Yo sí le regalaría un equipo de asesores y si tuviera el dinero le pagaría el sueldo de esos asesores para que no dependan del Estado peruano. Muy bien. Muchísimas gracias, Lucho. Y bueno, te vamos a molestar en cualquier momento para que con tu amplia experiencia en comunicaciones nos puedas también ayudar y darle al público contenidos interesantes, en verdad. Muchísimas gracias, Luis Benavente. Gracias por la invitación, César, y un saludo muy cordial para todo tu público y para ti.